Si quieres ampliar información sobre el tema del narcisismo, tienes a tu disposición en Amazon mis libros. Cómo reconocer a un narcisista, en donde damos una descripción precisa de este perfil. El contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse de un narcisista. La piedra gris, la polémica técnica para convivir con un narcisista. La madre narcisista y una explicación de las secuelas que dejan en sus hijos y que arrastran a lo largo de su vida. Y la dependencia emocional, doloroso trauma muchas veces provocado por el narcisista. Puedes encontrar todos estos libros en Amazon escribiendo en el buscador Antonio de Vicente. Son 20 secuelas o 20 secuelas que deja el narcisista en sus víctimas. Es un tema muy duro, vamos a hablar de cosas que de verdad son... Estamos hablando de cosas graves, de cosas que afectan muy, muy profundamente. Esto no se refiere a una relación superficial o no se refiere a una persona con una autoestima muy fuerte que se aleja del narcisista, sino a aquellas personas que van sucumbiendo, a las que el narcisista con estratagemas, con malas artes, va destruyendo su autoestima, va hundiéndolos poco a poco. Muchas veces es imperceptible para la víctima que está cayendo en ese pozo, porque empieza, como siempre decimos, empieza con el enamoramiento, en donde la víctima pierde los puntos de referencia, pierde el sentido de la realidad, y después poco a poco lo van metiendo en este mare magnum. Siempre ponemos el ejemplo de la rana, ¿no? La rana a la que la meten en una olla con agua fría, y poco a poco van calentando el agua de forma que la rana se va sintiendo muy a gusto, se va sintiendo en el momento que el agua está tibia, la rana empieza como a relajarse y empieza a quedarse dormida. Pero claro, el agua sigue, la temperatura del agua sigue aumentando hasta que la rana muere, pero muere sin enterarse prácticamente, porque está tan contenta, tan feliz en esa agua tibia, que no se da cuenta del peligro que se le aproxima. En el caso del narcisista, bueno, es un ejemplo un poco simplón, pero es algo parecido. En esa fase del enamoramiento, ya digo que la persona pierde todos sus puntos de referencia, pierde el sentido de la realidad, y después, cuando empiezan a llegar los maltratos, cuando empiezan a llegar las humillaciones, vienen de forma muy suave. No es un cambio, en ocasiones puede producirse un cambio brusco, pero normalmente no suele ser un cambio brusco, sino que son pequeños detalles que van cambiando, pequeñas formas de... Primero era muy amable, ya no es tan amable, ahora ya no nos trae flores todos los días. Empezamos a ver detalles de que las cosas van cambiando, y poco a poco la persona va entrando en ese ciclo. En principio la víctima empieza a justificar todo ese tipo de cosas. Bueno, es que ya entramos en la normalidad, es que realmente tiene muchos problemas en su trabajo, es que tiene problemas económicos, es que ya la vida normal no tiene por qué ser lo mismo que el enamoramiento, y empieza uno a justificar todos esos actos. Un día te da una mala contestación, uno lo justifica porque realmente tenía un problema, ha tenido un problema grave, y uno dice, bueno, está un poco alterado. A continuación viene otro maltrato, otra falta de respeto mayor, y uno lo justifica por otra razón. Como la persona, la víctima, está enamorada, realmente quiere a esa persona, realmente tiene una imagen, se ha creado una imagen maravillosa de esa persona, pues está dispuesta a soportar ciertas cosas, está dispuesta a pagar un determinado precio por convivir con esa persona, y ese determinado precio lo entiende en principio como que es aguantar esas pequeñas cosas que están ocurriendo, ¿no? El problema es que esas pequeñas cosas cada vez se van haciendo mayores, cada vez las faltas de respeto son mayores, hasta que llega un momento en que ya todo es falta de respeto, en las que es una humillación constante, es un desprecio constante. Y de vez en cuando ve que la persona ya se altera mucho, pues vuelve un poco ese aspecto. Es lo que hablamos siempre de ese refuerzo intermitente. De repente aparece ese narcisista enamorador, ese narcisista encantador, ese narcisista maravilloso, pero eso no es más que un refuerzo intermitente para mantener a la víctima metida en ese sistema de control, para que la víctima no explote, para que la víctima no decida terminar la relación. Lo que hacen es que van dando esos refuerzos intermitentes, pero cada vez la víctima va cayendo en un pozo más grande, cada vez sus sistemas de defensa van disminuyendo, la autoestima va disminuyendo, de forma que es menos capaz de hacer frente a ese tipo de agresiones, a ese tipo de abusos, a ese tipo de violaciones de la persona, ¿no?
Con el tiempo todo esto va degenerando y van llegando ya las consecuencias o las secuelas una vez que se empieza a dañar gravemente la autoestima, que se empieza a dañar gravemente la seguridad de la persona en sí misma, que se empieza a dañar la confianza que una persona tiene, la persona cada vez está más insegura, cada vez vive más en una incertidumbre permanente y todo esto empieza a provocar daños psicológicos muy graves, daños que después se ven en las clínicas del psicólogo, se ven en las clínicas del psiquiatra, se ven en personas que no son capaces de superar situaciones determinadas, que necesitan una ayuda tremenda para poder salir de esa situación a la que han llegado, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar hoy precisamente de esas secuelas, de esos daños que provoca tan graves. Estamos hablando de daños graves que se provocan sobre todo en relaciones prolongadas, en relaciones de 5 años, de 10 años, de 20 años, de 30 años, porque en la medida en que la relación se va alargando, cada vez el daño es mayor, cada vez la persona se encuentra más indefensa hasta que llega a extremos de verdadero daño casi, diríamos, bueno, no vamos a decir irreversible porque todo más o menos se puede solucionar, pero casi irreversible. Bueno, el primer daño, la primera secuela es la dependencia. Siempre hablamos la dependencia general, pero bueno, todo eso tiene relación con la dependencia emocional. Quiero recordaros también los libros que tenemos, porque bueno, hablamos sobre el tema este de la dependencia emocional, es algo que está muy relacionado. Ya sabéis que tenéis mis libros en Amazon. No voy a hacer mucha publicidad ahora para no interrumpir el tema que estamos tratando. Este es uno de los objetivos, el limitar la dependencia de la persona, pero la dependencia en general, la independencia en realidad, de limitar la independencia, es uno de los objetivos fundamentales que tiene el narcisista, porque sabe que en la medida en que limita la independencia de la persona, cada vez la persona tiene más dependencia de él, cada vez la persona necesita recurrir más a él, con lo cual la tiene en sus manos, la tiene en sus garras, puede manipularla como quiere, puede hacerle el daño que quiere y la persona no va a poder escapar de su lado porque es totalmente dependiente. Dentro de todo esto encontramos la dependencia emocional, por un lado, que es ese vínculo tan fuerte que crea en la víctima, que la víctima cree que está enamorada del narcisista, cree que no podría vivir sin el narcisista, pero también hay otros tipos de dependencia. No se queda solo en la dependencia emocional, sino que se da, por ejemplo, la dependencia social, en el sentido de que el narcisista empieza a aislar a la víctima, empieza a conseguir o empieza a provocar que la víctima se aleje de su familia, provoca que la víctima se aleje de sus amigos, que la víctima se aleje de sus compañeros de trabajo, que no tenga relación con nadie, de forma que no pueda contar a nadie esas experiencias que está viviendo, que no pueda buscar ayuda en ningún lado. O sea, que no es solo una dependencia emocional, sino que es una dependencia absoluta. Dependencia económica, dependencia social. En muchas ocasiones le obliga a que deje su trabajo, le dice: ¿para qué vas a trabajar si yo ya gano bastante? Es que yo prefiero que estés aquí y te ocupes de mí, es que yo quiero que te dediques 100% a mí. Todo eso son frases que lo que buscan es aislar a la persona, dejar a la persona sin recursos y que esa persona no tenga capacidad para alejarse Voy a tratar de ir rápido porque no tenemos poco tiempo y la verdad no nos va a dar. En segundo lugar, otra de las secuelas enormes, terribles, es el síndrome de estrés postraumático. El síndrome de estrés postraumático, para entenderlo bien, hay que darse cuenta de que este es un síndrome que se estudió en las personas que volvían después de la guerra. Fundamentalmente se estudió en la guerra de Vietnam. Se vio que estas personas que venían de estos conflictos, en los que habían pasado situaciones terribles, en los que habían visto matanzas, en los que habían visto cómo sus compañeros morían en el frente de batalla, cómo ellos se veían obligados a matar a otras personas, estas personas cuando volvían a la normalidad, cuando volvían a su país, a su pueblo, a su casa, sufrían una serie de síntomas terribles en los que eran personas que sufrían depresiones, personas que sufrían momentos de una violencia incontrolable, pasaban de un estado, ¿cómo diría?
bueno, la expresión antigua es maníaco-depresivo, ¿no? Que podían pasar, tenían una emocionalidad muy variable, podían pasar de un estado de euforia a un estado de depresión tremendo y de ahí volver a un estado de violencia, que eran absolutamente personas inadaptadas, que no se integraban en la sociedad, que rechazaban cualquier trabajo, que no tenían constancia. Bueno, ese es el síndrome de estrés postraumático y se ha observado que las víctimas de narcisistas y de psicópatas también sufren este tipo de síndrome, que lo padecen después de haber pasado estas experiencias, porque la verdad es que son experiencias terribles. Cuando una persona vive con un narcisista que constantemente la está humillando, que constantemente la está vejando, que constantemente está tratando de controlar su vida, causa un daño tan profundo en la persona que después se tardan años en recuperar. En tercera secuela que sufren las víctimas de los narcisistas es la desconfianza hacia los demás. Y también es lógico, ¿no?, que después de haber vivido, haberse encontrado con una persona que les ha causado tanto daño, que les ha hecho desconfiar de sí mismas, que les ha hecho sufrir mil y una vejaciones, que les ha estado humillando constantemente, que les ha destruido como personas, que ha destruido su autoestima, es normal que vean a los demás como posibles amenazas, que vean a los demás como posibles narcisistas. Esto es una de las cosas más frecuentes que ocurre cuando tratas con personas que han víctimas de narcisistas, que lo que te dicen cuando terminan su relación, cuando se vuelven a una vida más o menos normal después del narcisista, después de haber aplicado contacto cero, te dicen: es que no puedo confiar en nadie, es que me encuentro con personas que se acercan a mí y es que de repente siento repelús, es que no puedo aceptar que ninguna persona vuelva a entrar en mi vida. Tienen una desconfianza total porque tienen miedo. Es igual que cuando alguien te ha hecho daño, después ese daño piensas que cualquier otra persona te lo puede volver a hacer y tratas de mantener distancia. Esto, por supuesto, se soluciona, pasa un tiempo, se necesita recuperarse, se necesita recuperar la confianza. Yo siempre digo a todas las personas que padecen estas circunstancias que tienen que tener paciencia, que lo que tienen que tratar es de ir poco a poco normalizando su vida, que tienen que tratar de ir haciendo amigos sin mayores pretensiones, sin profundizar en ello, pero ir relacionándose con muchas personas de forma que poco a poco estas desconfianzas vayan desapareciendo. En cuarto lugar, uno de los problemas más graves que ocurre con los narcisistas, con las víctimas de los narcisistas, es la pérdida de la autoestima. Siempre lo hemos hablado. De hecho, tenemos un taller que es un taller del desarrollo de autoestima para personas que han vivido relaciones tóxicas. Hemos empezado ahora la segunda edición, ahora a principios de septiembre, ¿no? Es un taller que está teniendo un éxito enorme porque son muchas las personas que se dan cuenta de que su autoestima se ha visto dañada. La autoestima es la columna vertebral de la personalidad de la persona, es la autoconfianza, es la autoimagen, es la opinión que nosotros tenemos de nosotros mismos. Cuando hemos tenido una persona que constantemente ha estado machacando, diciendo que somos inútiles, que no valemos para nada, que somos un cero a la izquierda, que constantemente se está poniendo en duda todas nuestras capacidades, lo que ocurre es que la persona pierde toda su confianza en sí mismo, es decir, pierde toda su autoestima, y después recuperarla es una tarea ardua y que lleva tiempo. En eso estamos con el taller, en ayudar a personas para que recuperen su autoestima, para que salgan adelante. En quinto lugar, otro de los síntomas o de las secuelas que deja la relación con un narcisista son los pensamientos obsesivos relacionados con el narcisista. Siempre hablamos aquí, muchas personas nos preguntan: ¿es que sigo recordando al narcisista? ¿Sigo teniéndolo presente en mi vida? Eso es algo que siempre va a permanecer, al menos el recuerdo. Lo que hay que tratar es de que ese pensamiento del narcisista no sea un pensamiento intrusivo, no sea un pensamiento obsesivo que nos afecte en nuestra vida diaria. Lo que hay que tratar por todo este sistema, bueno, en muchos casos recurriendo a terapia, en otros casos tratando de reintegrarse en la vida normal con todos estos consejos. Ahí también tendría que hablar del libro cómo se lo explico al corazón, que trata precisamente de este asunto, de cómo poder recuperar la vida después de una experiencia con el narcisista. Hablamos exactamente de esto. La persona consigue poco a poco que esos pensamientos obsesivos, intrusivos, vayan reduciéndose y que al final simplemente tengamos un recuerdo del narcisista, pero que no nos afecte a nuestra vida diaria, que no nos altere en nuestra vida diaria. Otro de las secuelas que deja el narcisista es los problemas de insomnio.
Otra de las cosas recurrentes que siempre relatan las víctimas de narcisistas o de psicópatas es que les cuesta dormir. Aquí también habría que hablar de todas las técnicas de relajación, de todas las técnicas de control mental que ayudan a lograr que el insomnio desaparezca. El insomnio también está dentro del estrés postraumático, es uno de los síntomas también de estrés postraumático, y es un problema que tiene una solución a largo plazo, pero que también se puede solucionar. Otra de las secuelas que quedan son los trastornos alimenticios. Este es otro de los rasgos también que las personas que han tenido relaciones con narcisistas puede ocurrir dos tipos de respuestas, ¿no? Por un lado, que pierdan completamente el apetito e incluso que pierdan bastante peso, que se debiliten, que su sistema inmunitario disminuya o se relaje, con lo cual son más propensos a padecer enfermedades, pero también puede ocurrir lo contrario, que se produzca una respuesta de ansiedad y que la persona coma compulsivamente de forma que aumenta de una forma descontrolada de peso, ¿no? Otra de las secuelas importantes son los síntomas agudos de depresión. Aquí estamos hablando de sentimientos de tristeza, de arrebatos de enojo, de pérdida de interés en las actividades de la vida diaria, de alteraciones del sueño, de cansancio, de falta de apetito, de ansiedad, lentitud para razonar, sentimientos de inutilidad o de culpa, sentimientos de poca valía como personas. Bueno, todo lo que son los síntomas de la depresión aguda, grave, que se produce en muchas ocasiones. Esta depresión se produce justo después de que se abandona al narcisista. Una vez que uno se aleja del narcisista, estas primeras fases que ocurren de crisis post-narcisista, en esta fase se suele dar bastante esta depresión momentánea, pero bueno, es una depresión exógena y es una depresión que desaparece con cierta rapidez una vez que la persona se pone de una manera proactiva a tratar de superar al narcisista, que empieza a tratar de integrarse en su nueva vida, que empieza a tratar de desarrollar una serie de actividades. Suele desaparecer con bastante rapidez, pero bueno, hay que tener en cuenta que es una de las secuelas que deja el narcisista. En noveno lugar, crisis de ansiedad y de pánico. La crisis de ansiedad y de pánico siempre, hace tiempo hemos hecho una serie de vídeos hablando sobre las crisis de pánico, sobre la ansiedad, las podéis ver en el canal. Normalmente se caracterizan porque la persona repentinamente tiene unos ataques incontrolados de pánico en donde, por ejemplo, su corazón empieza a latir a una velocidad tremenda, siente que se ahoga, empiezan con una sudoración fría, piensa que se va a morir, piensa que está sufriendo un ataque de corazón, por ejemplo. Puede tener muchos síntomas diferentes, pero bueno, la característica fundamental es que uno piensa que está sufriendo un ataque determinado físico, que va a perder la vida en ese momento, cuando, bueno, en realidad todo esto es creado por la mente, en realidad no existe nada, esa persona está perfectamente. Cuando va al cardiólogo para comprobar qué problema ha sufrido, se da cuenta de que su corazón está perfectamente sano, que no tiene ninguna enfermedad, que todo, y simplemente se reduce. Eso es una respuesta del sistema nervioso ante una situación de estrés determinada, ¿no? Las crisis de pánico también tienen, y la ansiedad también tiene una solución bastante sencilla, no es un problema muy complicado, pero bueno, también hay que dedicarle un tiempo a ello, hay que centrarse en ello para tratar de solucionar ese problema. En décimo lugar, una sensación de vacío y de soledad muy profunda. Es otro de los rasgos que nos relatan las personas cuando terminan una relación con un narcisista, es que tienen una sensación enorme de soledad y de vacío, y esto es normal porque después de haber tenido una vida tan conflictiva, tan intensa, de tanta lucha diaria, de tanto estrés diario, cuando una persona se aleja siente un vacío enorme. Es igual que cuando estás en una discoteca, por ejemplo, con una música tremenda, cuando después sales al exterior es como que no oyes absolutamente nada, como que tus oídos han quedado como inutilizados, como que te has quedado sordo completamente. Es algo parecido, ¿no? Es una sobreestimulación para después, cuando vuelves a una situación normal,
tu percepción es de una subestimulación o como que han desaparecido completamente todo tipo de estímulos, por eso hay esa sensación tan tremenda de soledad y de vacío, ¿no? Es una especie de vacío existencial después de esa tormenta que has vivido de sensaciones. En 11º lugar, una sensación de una pérdida irreparable es otro de los síntomas típicos cuando uno termina una relación con un narcisista. Uno piensa que ha perdido algo que era importante en su vida. Ahí tiene mucho que ver la dependencia emocional, ahí tiene mucho que ver esa sensación de vacío también, que uno siente como que le han quitado todo lo que tenía, como que se ha quedado, que eres una figura, eres una especie de figura hueca que no tiene nada dentro de sí. Uno tiene esa sensación de que no vale absolutamente para nada. Esto es algo, ya digo, que es una sensación que ocurre en los primeros días. Poco a poco esto va desapareciendo. Hay que saberlo porque así uno no se preocupa tanto, uno no tiene esa sensación de que es algo trágico, ¿no? En 12º lugar, una erosión de la identidad de la persona, por supuesto, cuando se ha dañado tanto la autoestima, se pierde la identidad de la persona. Bueno, voy a tratar de ir un poquitín rápido porque ya estamos ahí 23. En 13º lugar, sentimiento de culpa. Uno tiene la sensación de que todo lo que ha ocurrido ha sido por su culpa, o bien por acción, o bien por omisión, o bien porque ha dejado al narcisista, o bien porque siente como que ha sido él quien ha provocado esa situación, o bien que quizá ha tomado una decisión equivocada y se siente culpable. Es normal que haya este sentimiento, hay que comprender que es absolutamente normal. Esto no significa que debamos dejar el contacto cero o que debamos rendirnos y volver con el narcisista. Hay que entender. En 14º lugar, confusión, muchísima confusión. La persona piensa que ha tomado decisiones equivocadas, después piensa que han sido acertadas, constantemente le está dando vueltas a todo, siente un caos mental. El síndrome de indefensión aprendida, que hemos hablado tantas veces de ello, la persona se queda inerme, no sabe qué hacer, no sabe por dónde salir, no sabe qué responder, lo único que tiene es ganas de no hacer nada, de quedarse ahí quieto y dejar que el mundo siga y que él siga aparte de esa persona, ¿no? La persona es incapaz de reaccionar frente a ningún estímulo. La disonancia cognitiva, la imagen esa que nos hemos creado maravillosa, la persona empieza a recordar las maravillas del narcisista, empieza a recordar, pero al mismo tiempo también recuerda las vejaciones y los daños, y eso provoca una confrontación. Es lo que se llama la disonancia cognitiva, cuando nosotros estamos experimentando algo terrible, pero al mismo tiempo tenemos una imagen maravillosa y eso no cuadra. Tratamos de buscar explicaciones y eso aumenta más la confusión que tenemos. Dificultades para concentrarse en el trabajo y el estudio. Bueno, después de todo lo que hemos dicho, es absolutamente normal que una persona no pueda concentrarse, que le cueste muchísimo centrarse en nada, porque después de todo este mare magnum, de toda esta montaña rusa, este colapso de emociones, de sensaciones, de confusión, de todo lo que está ocurriendo en la mente de esta persona, es normal que le cueste concentrarse. Hay que saber que esto es una fase concreta, hay que saber que esto es un tiempo determinado, que esto va a ocurrir, pero que no es nada grave, que esto se pasa. Hay que tratar de ir llevando, si tienes un trabajo, hay que tratar de ir llevando el trabajo como sea, pedir un poco de ayuda a los amigos para sobrepasar la situación. Esto va a ser solo durante unos días y se va a superar. También, por supuesto, en esas situaciones tan de límites de colapso, por supuesto, se tienen ideas de suicidio. En estos casos hay que pensar que es normal que se tengan estas ideas, es hasta cierto punto comprensible, porque uno está viviendo una situación límite, pero hay que dejarla simplemente que sea una idea, decir, bueno, está bien, pero nada más, yo tengo la fuerza, tengo la capacidad, sé que esto es algo temporal, sé que esto va a pasar con cierta rapidez. De lo que estamos hablando, de estas secuelas, la mayoría de ellas en una semana, 15 días, un mes desaparecen. Es cuestión de ir pasando esos días como sea, de ir siguiendo adelante. Sobre todo, siempre digo, tomar una actitud proactiva, relacionarse con personas, hablar con personas, si es posible que sean amigos, recuperar familiares antiguos con los que hace tiempo que no nos hemos relacionado, tener buena relación con los compañeros de trabajo, centrarse en el trabajo, centrarse en tus aficiones. Todo esto ayuda a ir sobrepasando esos momentos difíciles.
En 19º lugar, cambios en el estado del humor constantes, se produce una sensibilidad emocional tremenda y esto hace que pasemos de la rabia al enojo, al odio, a la tristeza, a veces a la alegría, a la confianza, a la desconfianza. Se produce un momento de inestabilidad emocional tremenda. Si lo sabemos, sabemos que podemos sobrepasar ese momento. También dificultades para experimentar alegría, lógicamente, después de todo este chaparrón de cosas que le ha caído a la persona encima, es difícil que se ría con un chiste, es difícil que encuentre gracia alguna cosa, ¿no? También disminuye la inspiración y la creatividad, lógicamente con este bloqueo mental que se produce, con esa cantidad de sensaciones, de emociones, de pensamientos, es imposible que la persona sea capaz en ese momento de crear nada porque se encuentra absolutamente bloqueada. Como vemos, todo esto son secuelas graves que deja una relación con un narcisista. Nos estamos refiriendo a relaciones intensas, relaciones a veces muy prolongadas en el tiempo, que dejan a las personas devastadas, que dejan a las personas destruidas. Lógicamente, los daños que se producen en esa persona son terribles. Recuperarse después de esas experiencias es realmente difícil, realmente duro, vamos a decir, no difícil porque con el tiempo se va solucionando. Es muy importante la actitud que adopte la persona, pero lo que hay que dejar muy claro es que siempre es preferible alejarse del narcisista y recuperar tu vida, aunque tengas que pasar este proceso, que no seguir con el narcisista, seguir en la destrucción, seguir en el abatimiento, seguir en la infelicidad y en la angustia. Así que nada, animo a las personas que estén en esta situación ahora, que estén conviviendo con un narcisista o que recientemente lo hayan dejado y estén ahora mismo metidas en todas estas secuelas, a que sigan adelante, a que tengan en cuenta que la proactividad, el hecho, la actitud personal a superar esa situación es fundamental, como en todo en la salud. Es fundamental el hecho de que la persona se proponga salir adelante, el hecho de que desarrolle toda su fuerza mental, el hecho de que trate de buscar relacionarse con otras personas, de descargar un poco su peso en otras personas, en amigos, en familiares, incluso si lo necesitan consultando con un psicólogo que les va a ayudar seguramente o seguro. Todo esto puede ayudar mucho a la persona y sobre todo dar mucho ánimo. Sabéis que siempre tendréis este canal aquí para orientar, para dar ánimo, para dar ayuda a todas aquellas personas que lo requieran. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.